¿Qué está ocurriendo realmente en California en 2026? Más de 400,000 personas han abandonado Los Ángeles, San Francisco y San Diego solo en los últimos 12 meses, cifras que superan cualquier otro éxodo interno en la historia moderna de Estados Unidos. Familias enteras están cambiando sus vidas, vendiendo casas, dejando trabajos y mudándose a estados como Texas y Florida, no por moda, sino por desesperación. Los precios de la vivienda, impuestos estatales récord y políticas que prometían seguridad económica se han convertido en trampas impenetrables. Lo que los medios tradicionales no te están contando es que esta salida masiva no es solo por dinero. Hay decisiones políticas, cambios en el mercado laboral y leyes que están empujando a la gente fuera del estado. Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de estas cifras sorprendentes y quién realmente está detrás de este éxodo. Razón número 1. Alquileres impagables. En 2026, uno de los factores más contundentes que impulsa a miles de residentes a abandonar California es el aumento incesante de los precios de los alquileres, especialmente en ciudades como San Francisco y Los Ángeles. Durante los últimos 2 años, las rentas en estas metrópolis han experimentado incrementos que llegan hasta un 30% o más en zonas clave, forzando a familias de clase media a tomar decisiones imposibles entre quedarse o partir. Lo que antes era un apartamento modesto con ingreso familiar promedio, ahora se ha convertido en un lujo inalcanzable. Vecinos que vivían décadas en los mismos barrios están recibiendo avisos de desalojo, o viendo subir sus pagos mensuales de forma que no se relaciona con sus ingresos reales. El fenómeno no es solo una serie de cifras abstractas, afecta directamente la estabilidad emocional y financiera de la gente, porque muchos pagan más de la mitad de sus ingresos solo para mantener un techo sobre sus cabezas. En zonas de empleo intensivo como el área de la Bahía, esta presión ha creado un éxodo continuo hacia estados con mercado de vivienda más accesible. Más aún, este aumento no ha sido acompañado por una expansión proporcional de opciones de vivienda asequible, lo que agrava la escasez y encarece todavía más las pocas unidades disponibles. Para muchos residentes, la realidad es clara. Quedarse significa vivir al borde de la insolvencia, mientras que mudarse promete respiración económica y quizás, para algunos, una segunda oportunidad. Este factor, que técnicamente es una combinación de mercado, política urbana y economía, está en el corazón del éxodo más grande que California haya visto en décadas. Razón número 2. Impuestos altos. En 2026, los impuestos en California siguen siendo uno de los factores más decisivos por los cuales miles de residentes están empacando y buscando nuevos horizontes. El estado lidera las listas nacionales con uno de los impuestos sobre la renta más altos del país, alcanzando hasta el 13.3% para los ingresos más altos, y con cargas significativas incluso para la clase media. Pero no termina ahí. El impuesto a la propiedad, aunque con una tasa base relativamente baja, se compensa con valores inmobiliarios extremadamente altos, lo que se traduce en pagos anuales abrumadores para propietarios comunes. Y si eso no fuera suficiente, el precio del combustible también golpea con fuerza. California mantiene el impuesto a la gasolina más alto de Estados Unidos, lo que eleva los costos de transporte para todos, desde conductores particulares hasta pequeñas empresas. La presión fiscal en el día a día ha dejado a muchos sintiéndose atrapados en un sistema que exige más, pero ofrece menos en retorno visible. Mientras tanto, estados como Nevada y Texas atraen cada vez más californianos con sus políticas fiscales más ligeras, cero impuestos estatales sobre la renta, menores costos de vida y un entorno empresarial más flexible. Para muchos, la comparación es directa y devastadora. Lo que en California se considera una carga, en otros estados representa una oportunidad. Esta migración no solo se observa entre ciudadanos comunes, sino también entre empresarios, médicos, inversionistas y jubilados, que cansados de entregar una parte significativa de sus ingresos al Estado, optan por mudarse donde puedan conservar más de lo que ganan. En esencia, el sistema tributario californiano está haciendo que vivir y prosperar dentro del Estado sea una batalla constante, y para muchos ya no vale la pena luchar. Razón número 3.
Políticas de crimen e inseguridad. En los últimos años, California ha experimentado un aumento alarmante en delitos urbanos, especialmente en ciudades como Oakland, Los Ángeles y partes de San Francisco. En 2026, las estadísticas reflejan un incremento sostenido en robos a negocios, saqueos organizados y delitos violentos, generando preocupación no solo entre los residentes, sino también entre comerciantes y autoridades locales. Lo que solía ser un problema aislado en ciertas zonas, ahora se ha convertido en un patrón visible en toda el área urbana, afectando directamente la percepción de seguridad ciudadana. Muchos ciudadanos señalan que parte del problema radica en un cambio profundo en las políticas de fiscalía, donde se ha priorizado la despenalización de ciertos delitos menores y se han evitado condenas de cárcel por actos que antes sí se castigaban con prisión. Bajo el argumento de reducir la sobrepoblación carcelaria y enfrentar las desigualdades sistémicas, algunas oficinas de fiscales han implementado una política más indulgente, que, según críticos, ha provocado un ambiente de impunidad. Delincuentes reincidentes regresan a las calles en cuestión de horas, sin consecuencias claras, lo que ha erosionado la confianza en el sistema judicial. Además, el retiro o reducción de patrullajes policiales en ciertas áreas, junto con restricciones presupuestarias, ha debilitado la capacidad de respuesta inmediata ante crímenes en curso. Comerciantes en el centro de Los Ángeles, por ejemplo, han reportado pérdidas constantes y sienten que la ley ya no los protege. Para muchos residentes, el mensaje es claro: el Estado prioriza la reforma por encima del orden. Este clima ha motivado a familias enteras a buscar zonas más seguras fuera del estado, donde sientan que la ley aún se aplica con firmeza y la seguridad pública es una prioridad real, no una promesa política sin resultados. Razón número 4. Crisis de personas sin hogar. En 2026, California enfrenta una de las crisis de personas sin hogar más graves del mundo desarrollado. Según cifras oficiales, el número de personas sin vivienda supera ya las 180,000 en todo el estado, una cifra que ha aumentado dramáticamente en la última década, a pesar de miles de millones de dólares invertidos en programas de vivienda. Las calles de San Diego, San José e incluso zonas turísticas de Los Ángeles se han transformado en verdaderos campamentos permanentes, donde miles de personas viven en carpas, vehículos o estructuras improvisadas. Esta situación ha dejado de ser una cuestión social marginal para convertirse en una emergencia humanitaria y urbana que afecta la calidad de vida de todos: residentes, comerciantes, turistas y los propios afectados. En barrios antes tranquilos, los vecinos reportan enfrentamientos, basura acumulada, crisis de salud pública y un incremento en enfermedades mentales no tratadas. Muchos de estos campamentos se ubican cerca de escuelas, parques y hospitales, generando tensiones crecientes entre comunidades locales y autoridades. Los esfuerzos del Estado para abordar el problema han sido ampliamente criticados por su falta de resultados visibles. Proyectos de vivienda subsidiada se retrasan o quedan atrapados en trámites burocráticos. Al mismo tiempo, leyes que prohíben desalojos de campamentos en espacios públicos han complicado la acción directa. Para algunos, la situación refleja un fracaso estructural del modelo de gestión estatal. Políticas bien intencionadas, pero mal ejecutadas. En este contexto, no es sorprendente que muchos ciudadanos decidan irse. El sentimiento generalizado es que el Estado ha perdido el control y que vivir rodeado de crisis sin solución a la vista ya no es aceptable para quienes desean seguridad, higiene y estabilidad en su entorno diario. Razón número 5. Declinación de escuelas públicas. Uno de los temas que más preocupa a las familias que deciden dejar California en 2026 es el deterioro del sistema educativo público, incluso en distritos que históricamente eran considerados entre los mejores del país. En zonas como Palo Alto, Irvine y partes de Sacramento, donde antes se destacaban por su excelencia académica, los puntajes estandarizados han comenzado a descender de forma notable.
El ausentismo crónico, la deserción escolar y los bajos niveles de competencia en matemáticas y lectura están afectando a estudiantes desde la primaria hasta la secundaria. Muchos padres han comenzado a cuestionar si el sistema realmente prepara a sus hijos para un futuro competitivo. La sobrecarga administrativa, la falta de personal capacitado y los conflictos políticos dentro de las juntas escolares han desviado la atención de la enseñanza hacia agendas ideológicas polarizadas. Esto ha generado una pérdida de confianza generalizada, que se refleja en la creciente tendencia hacia la educación en casa, el traslado a escuelas privadas o directamente el cambio de residencia hacia estados donde las escuelas públicas mantienen un nivel más alto de rendimiento. Además, la inversión estatal en educación no siempre se traduce en mejoras visibles. Algunos distritos con presupuestos millonarios presentan problemas estructurales, aulas saturadas y deterioro en infraestructura. Las huelgas docentes también han sido frecuentes, interrumpiendo el calendario escolar y afectando la continuidad del aprendizaje. Para muchas familias, esta situación no es sostenible. Consideran que sus hijos merecen una educación de calidad sin importar el código postal. Por eso, cada vez más padres están empacando no solo por razones económicas o de seguridad, sino porque la promesa educativa de California ya no se cumple, y el costo de quedarse puede significar hipotecar el futuro de sus hijos. Razón número 6. Empresas huyendo del Estado. Desde 2020, más de 2.000 empresas han trasladado sus operaciones fuera de California, en lo que ya se considera un éxodo económico sin precedentes. Grandes corporaciones, startups tecnológicas, empresas familiares e incluso firmas de capital de riesgo han cerrado oficinas en Silicon Valley, San Francisco y Los Ángeles para reubicarse en ciudades como Austin, Miami y Denver, donde los costos operativos son considerablemente más bajos y el entorno regulatorio es percibido como más favorable para la innovación y el crecimiento. Uno de los principales factores que impulsan esta salida masiva es la carga fiscal empresarial. Altos impuestos corporativos, costos laborales elevados y complejos requerimientos regulatorios que hacen difícil escalar o incluso mantener negocios a largo plazo. A esto se suma la dificultad para atraer y retener talento en zonas donde el costo de vida se ha disparado, lo que afecta directamente la productividad y la rentabilidad. Incluso compañías emblemáticas que nacieron en California, como Tesla, Oracle y Hewlett Packard Enterprise, han mudado sus sedes fuera del estado, enviando una señal clara al mercado. El clima empresarial en California ya no es tan atractivo como solía serlo. Startups emergentes que solían ver al estado como la meca de la innovación, ahora buscan alternativas en regiones donde se ofrece una combinación de incentivos fiscales, vivienda accesible y políticas pro-emprendimiento. Esta fuga de empresas no solo impacta en la economía del estado a nivel macro, sino que también tiene un efecto dominó en el empleo, la recaudación tributaria y el ecosistema de proveedores locales. Para muchos analistas, esta tendencia es una advertencia seria. Si California no ajusta su modelo económico, seguirá perdiendo su capacidad de competir con otras regiones más dinámicas y menos hostiles para hacer negocios. Razón número 7. Desigualdad económica extrema. En 2026, la brecha entre ricos y pobres en California ha alcanzado niveles históricamente alarmantes. A pesar de ser una de las economías más grandes del mundo, el estado enfrenta una desigualdad económica extrema, donde millones de personas se encuentran atrapadas entre el alto costo de vida y salarios que no aumentan al mismo ritmo. Mientras tanto, una pequeña élite concentra cada vez más riqueza, beneficiándose de activos, propiedades y privilegios fiscales inaccesibles para la mayoría. La clase media, que alguna vez fue el motor de estabilidad económica en ciudades como Fresno, Sacramento o Long Beach, ahora se está reduciendo rápidamente. Familias que antes podían permitirse una casa, vacaciones y ahorrar para la educación de sus hijos, ahora viven al borde del endeudamiento o el desplazamiento. Muchos trabajadores esenciales, como maestros, policías, técnicos de salud, no pueden pagar vivir en las ciudades donde trabajan, obligándolos a hacer desplazamientos de horas o a mudarse definitivamente fuera del estado. El acceso a oportunidades también está profundamente desequilibrado.
Mientras los sectores tecnológicos y financieros siguen generando fortunas, otras industrias como manufactura, agricultura y servicios apenas permiten a sus trabajadores sobrevivir. Este contraste ha creado tensiones sociales visibles, resentimiento comunitario y una sensación generalizada de que el sueño californiano ya no está al alcance de todos. La movilidad ascendente, que durante décadas caracterizó al Estado como tierra de oportunidades, se ha visto sustituida por una sensación de estancamiento económico crónico. Y con políticas públicas que no logran cerrar la brecha, muchos optan por irse a lugares donde el esfuerzo personal aún se traduce en progreso tangible. California para ellos se ha convertido en un lugar donde trabajar duro ya no garantiza una vida digna. Razón número 8. Crisis energética y cortes de electricidad. En 2026, California sigue enfrentando una crisis energética crónica que afecta tanto a hogares como a industrias. Los apagones programados, que alguna vez fueron considerados medidas de emergencia ocasionales, se han convertido en parte de la rutina en regiones como Sacramento, el Valle Central y partes de Inland Empire. Millones de residentes experimentan interrupciones del servicio eléctrico que pueden durar horas o incluso días, especialmente durante olas de calor o picos de consumo. Este problema no solo representa una molestia, es un riesgo directo para la seguridad, la salud pública y la estabilidad económica. Los negocios pequeños pierden inventario, los hospitales deben operar con generadores, y las escuelas cancelan clases por falta de energía. Mientras tanto, los costos de electricidad continúan muy por encima del promedio nacional, lo que genera frustración entre quienes sienten que pagan más por un servicio menos confiable. Parte del problema proviene de la infraestructura obsoleta del sistema eléctrico californiano, sumado a una transición energética apresurada hacia fuentes renovables sin un respaldo adecuado. Aunque el compromiso con energías limpias es loable, muchos expertos advierten que la falta de planificación y la sobreregulación han debilitado la red eléctrica en lugar de fortalecerla. Las políticas de cierre de plantas nucleares y de gas, sin alternativas estables inmediatas, han dejado al Estado vulnerable a interrupciones frecuentes. Para el ciudadano promedio, el mensaje es claro: pagar más y recibir menos. En un entorno donde la estabilidad energética debería ser básica, California ha fallado en garantizar un servicio continuo y accesible. Y con otros estados ofreciendo tarifas más bajas y suministro estable, no es difícil entender por qué muchas familias y empresas están optando por mudarse a lugares donde la electricidad no sea un lujo intermitente, sino un derecho garantizado. Razón número 9. Regulaciones excesivas. Uno de los factores menos discutidos, pero profundamente frustrantes para quienes viven y trabajan en California, es el exceso de regulaciones estatales y locales que dificultan tanto emprender como simplemente mantener un negocio o propiedad, desde normas de construcción hipercomplejas hasta restricciones ambientales estrictas y cambiantes. Muchos pequeños empresarios, arrendadores y propietarios enfrentan un verdadero laberinto burocrático que consume tiempo, dinero y energía. En ciudades como Berkeley, Santa Mónica o San Francisco, abrir un restaurante, remodelar una propiedad o instalar paneles solares puede requerir múltiples permisos, estudios ambientales y aprobaciones comunitarias que pueden tardar meses o incluso años. Mientras tanto, el costo de no cumplir exactamente con cada norma puede resultar en multas elevadas, órdenes de cierre o litigios legales. Para los pequeños negocios, estos obstáculos no solo desincentivan la innovación, sino que también hacen inviable competir con grandes corporaciones que sí pueden costear asesores legales y técnicos. Incluso los propietarios residenciales enfrentan trabas,
regulaciones que limitan cuántas unidades pueden alquilar, en qué condiciones y con qué tipo de contratos. En muchos casos, intentar hacer mejoras en una vivienda o construir una unidad adicional se convierta en una odisea administrativa con más de una docena de pasos formales. Esta sobrecarga regulatoria también afecta el mercado inmobiliario. Proyectos de vivienda asequible se retrasan o se abandonan porque los requisitos ambientales o comunitarios superan el presupuesto o la viabilidad. El resultado es una sensación creciente de que en California no basta con tener una idea o propiedad, también necesitas navegar un sistema diseñado para bloquearte en cada esquina. Esta realidad ha empujado a muchos a buscar estados donde las reglas sean claras, estables y sobre todo posibles de cumplir sin arruinarse en el intento. Razón número 10. Cambios culturales y políticos. Más allá de lo económico, lo fiscal o lo social, una de las razones más profundas, aunque menos cuantificables, por las que muchos están dejando California en 2026 es el cambio cultural y político radical que el Estado ha experimentado en los últimos años. Una creciente parte de la población siente que California ha perdido el equilibrio ideológico, inclinándose hacia políticas y discursos que ya no representan a una base amplia de ciudadanos, sino a posturas cada vez más polarizadas. Este fenómeno se refleja en la aprobación de leyes altamente controversiales, restricciones al discurso, debates encendidos sobre educación sexual, identidad de género en escuelas, desfinanciamiento de la policía y propuestas de redistribución económica agresiva. Aunque para algunos estos cambios representan progreso y justicia social, para otros son señales de una imposición ideológica sin espacio para el disenso. Esta sensación de no pertenecer, de estar rodeados por una cultura que no permite opiniones distintas sin represalias, ha llevado a muchas familias, profesionales y jubilados a buscar entornos donde se respete una mayor diversidad de pensamiento. Además, la polarización ha afectado la convivencia diaria. Las redes sociales, los medios locales y hasta las reuniones comunitarias se han vuelto espacios cargados de tensión política. La sensación de vivir en un entorno donde cada decisión pública se interpreta desde un prisma partidista ha erosionado la cohesión social y ha generado una fatiga política constante. Para muchos, ya no se trata solo de buscar mejores precios o escuelas, sino de encontrar un ambiente más equilibrado donde la convivencia sea posible sin sentirse constantemente vigilados, juzgados o excluidos por pensar distinto. California, que alguna vez fue sinónimo de libertad y diversidad, hoy se percibe por algunos como un estado donde la pluralidad ha sido reemplazada por una narrativa única dominante. California no está perdiendo solo población, está perdiendo confianza, esperanza y futuro para millones que alguna vez la llamaron hogar. ¿Te has sentido obligado a irte o conoces a alguien que lo hizo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando, mira también nuestro último reportaje. Y si valoras el trabajo que hacemos, apóyanos con un clic, suscríbete al canal.